El anterior episodio lo dedicamos a las personas que no han podido pasar la residencia. Sin embargo, este episodio lo queremos dedicar a las personas que ya pasaron y quieren aprender como algunos consejos y técnicas para sacar el mayor provecho y especialmente aprender a estudiar, porque como veremos en un segundo, estudiar para la residencia es un cuento bastante distinto que estudiar en la universidad. Entonces vamos a hablar de consejos generales, de cómo acercarse al estudio, técnicas de estudio, hablaremos también un poquitico de recursos, cómo elegirlos, cómo buscar la información. Vamos a hablar de todo. También vamos a dejar la última sección del podcast para hablar de como consejos prácticos para esas obligaciones diarias que uno tiene en la residencia, hacer presentaciones, preparar un artículo para un club de revista de un día para otro, ese tipo como de tareas. Sin embargo, antes de comenzar, les tenemos un aviso muy especial. Este episodio está siendo patrocinado por Lecturio. Entonces, ya sea que ustedes pasaron la residencia o están viendo este video por alguna razón y no han pasado la residencia, pues Lecturio les puede ayudar en ambos escenarios. Sí, digamos que Lecturio, como hemos mencionado en otros capítulos y han visto, es una plataforma que ofrece una gran diversidad de formas de estudiar un mismo tema, que creo que precisamente enfocado en lo que vamos a hablar en este podcast de cómo estudiar para la residencia o cómo estudiar durante la residencia, va a ser muy importante o podría ser de gran ayuda por el hecho de que uno en la residencia, lo hablaremos más adelante, hay temas que necesita estudiar a mayor profundidad, a menor profundidad, con un único detalle que uno tiene que buscar o ponerse a prepararse para un examen, y el hecho de tener diferentes alternativas de poder estudiar un mismo tema a menor, a mayor profundidad a través de casos clínicos, etcétera, hace que uno pueda adaptar su estudio utilizando esta plataforma, pues dependiendo del tema que necesite estudiar. Entonces, digamos que eso es buenísimo. Y como dijo Santi, pues si no están en la residencia o no entraron a la residencia y están preparándose, pues claramente también ofrece un beneficio Ujú. grandísimo el hecho de poder contar con una plataforma como Lecturio, precisamente porque, como hablamos en el podcast pasado, para esas personas que todavía no están en la residencia, principalmente estudiar para la residencia es enfocado en aprendizaje en problemas, y Lecturio Ujú. también tiene flashcards, tiene casos clínicos, tiene muchas cosas con las cuales uno podría ahondar en esa preparación para la residencia. Entonces, pues es una herramienta súper útil independiente del momento en el que uno esté. Puede ser muy útil Ujú. durante la residencia, durante el pregrado, durante la preparación a la residencia, precisamente como por todas estas alternativas que ofrece. Exactamente. Yo estoy en un banco de preguntas, si no estoy mal, de más de 2000 casos clínicos. A mí una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, si están en la universidad preparándose para un examen y ven que algún punto débil tienen ahí, como, es que de este punto siempre estoy teniendo malas preguntas de los exámenes. Uno se puede meter como a la página del concepto, uno le da, hay un botón verde, uno le da a iniciar y le aparecen preguntas, casos clínicos específicos de eso. Buenísimo, si uno quiere como prepararse de manera específica en algo, y también pues uno puede filtrar por los diferentes materias los casos clínicos, que como dijimos es la principal estrategia para gente que quiere preparar para exámenes de residencia, que probablemente son los que están viendo este video. Em, Les tenemos dos buenas noticias sobre Lecturium. La primera es que ellos actualmente están en su campaña de Halloween. En esta campaña ellos están dando 4 años de Lecturio Premium por el precio de dos. Si ustedes quieren comprar Lecturio para tenerlo, ya si está en la universidad, para casi que toda la universidad o toda la residencia, cualquier periodo de tiempo que quieran que les cubra 4 años, ahí pues sería una opción ideal para ustedes. Y tenemos otra sorpresa que es un giveaway. Entonces, el giveaway, esta vez Lecturio nos ha dado 3 membresías de 6 meses. Basta un tiempo. Súper bien. Si yo, por ejemplo, me quiero preparar para una residencia, 6 meses es un tiempo bueno, es bueno. Entonces, si ustedes quieren aprovechar la oferta, simplemente tienen como siempre que estar suscritos al canal, de darnos un comentario. Esta vez lo que queremos que nos dejen en el comentario es cuál de los consejos, si han escuchado el podcast antes, cuál de los consejos que hemos dado aquí les ha ayudado más. ¿Mm? Si quieren, puede ser relacionado más bien como al estudio, pero si pues encuentran algún otro ejemplo, otra cosa que hemos dado por aquí, Los eso zapatos. también, exacto, también lo pueden poner. Y simplemente llenar la encuesta que dejaremos también en la descripción, porque ahí pues van a poner su usuario de YouTube y su correo para contactarlos en caso de que ganen. Si no llenan eso, pues no podemos contactarlos y no pueden llevarse el premio. ¿Es todo cierto? Sí. Listo. Entonces, pasemos ahora hacia la sustancia del asunto. Yo aquí intenté como sintetizar los consejos en 4 grandes grupos, pero creo que cada uno lo podemos desmenuzar cuanto queramos. El primero de ellos es: ten la mente abierta y tienes que estar dispuesto a cambiar la forma en la que te acercas al estudio en la residencia. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué opina? Bueno, sí, definitivamente sí.
Porque como lo mencionaba usted en la introducción, estudiar en la residencia nunca va a ser lo mismo que estudiar en el pregrado, por muchísimas cosas. En primer lugar, por ejemplo, el objetivo con el cual uno estudia, si bien en el pregrado también es como estoy estudiando para la vida, digamos que en el pregrado uno estudia para la vida para un periodo corto de tiempo de su vida si uno se quiere especializar. Mm. Cuando usted está haciendo la residencia, no, o sea, usted está estudiando para lo que se va a dedicar de ahí En en adelante. adelante. Entonces, siento yo que el nivel de maestría se podría decir que uno debe tener con ciertos temas no va a ser el mismo en el pregrado a cuando uno está en la residencia. Entonces, claramente eso impacta en la profundidad en la que uno estudia ciertos temas y también va a impactar en cierto modo en la forma en la que uno estudia. Porque yo me acuerdo mucho que en el pregrado uno estudia, por ejemplo, no sé, si uno ya sabe qué quiere ser, uno estudia gineco y uno dice, esto es lo que necesito saber para si me toca ser rural, para si voy a ser médico general y de pronto para un examen de residencia y toma los apuntes necesarios quizá de pronto como para poder recordar esos datos específicos. En la residencia no, en la residencia normalmente si bien hay ciertas cosas que uno dice, sí, esto es lo que necesito saber para ser un médico internista, pues va a ser muchísimo más Sí. amplio. Por ejemplo, tomar notas de eso va a ser muy difícil, prácticamente imposible. Y realmente uno muy pocas veces va como a recurrir a sus notas como de pronto podría hacerlo quizá un poco más en el pregrado. Entonces, el hecho de la diferencia en la profundidad de los temas, la forma en la cual me enfrento a los mismos, el objetivo, el cómo tomo o no tomo notas relacionadas con un estudio, va a cambiar completamente. Entonces, hay personas que eso les pega particularmente duro, como que les cuesta un poco, y como usted dice, el objetivo es de tener ese, como la mente abierta a que uno tiene que encontrar como qué es lo que más le va a servir para ese momento particular de su vida. ¿Cuáles son algunas de las técnicas que tal vez pudieron funcionar un poco en la universidad y que definitivamente no son las mejores en la residencia? Tal vez no personales, pero que De haya acuerdo, como visto. que Sí. sepa, diría yo que, por ejemplo, ¿se acuerda que nosotros estudiábamos mucho con preguntas en Ujú. el pregrado? En la residencia eso puede servir en ciertos aspectos, pero siento que ya no tanto como en el pregrado, Ujú. porque en el pregrado uno sí necesita saber como los temitas high yield de cada cosa. Sí. En la residencia no, o sea, usted está haciendo ya una especialización en una materia en específico. Entonces, usted no debe saberse solo lo high yield, usted debe saber como la gran base de Low todo. yield. Sí. Exacto, la gran base de todo. Sí. Tampoco los datos ya más random que no sirven para nada, Ujú. pero sí debería saber cosas que no son solamente high yield. Ujú. Entonces, por ejemplo, basar su estudio únicamente en preguntas, que es algo que uno siento que sí podría hacer en el pregrado, siento que en la residencia es una estrategia que muy poco Sí. le va a servir a uno. Diría que esa es una como diferencia fundamental en términos de método de estudio. ¿Puedo añadir un matiz ahí? Estoy muy de acuerdo con eso. Lo único es que siento que claramente ahí las preguntas orientadas a exámenes de residencia no serían buenas. Precisamente porque pues uno ya pasó a residencia y ahora necesitas aprender el resto de la medicina a la que uno se metió. Pero siento que hay, por ejemplo, no sé, digamos que me gusta mucho cardiología. Entre medicina interna me gusta mucho cardiología. Los casos de Medscape, de Electro, creo que es un muy buen recurso. Porque esos ya son avanzados. Como que me hacen repasar los conceptos básicos, pero también me elevan un poquitico De mis acuerdo. habilidades. Entonces creo que es como es como entender que ahora necesito otro tipo de preguntas. De acuerdo. ¿Mm? Sí, de acuerdo, sí. En eso estaría de acuerdo porque sí, o sea, el punto es no estudiar con preguntas tipo bancos de preguntas, Ajá. sino con preguntas de páginas dedicadas a eso, como el New England saca Case Challenges, el Exacto. JAMA también, Ujú. los que usted dice Medscape. Casi todos, digamos, como los journals grandes, a cada rato están sacando casos clínicos, que son casos clínicos retadores. No es el caso Sí. clínico de la presentación típica del tema high yield, Ujú. sino el caso clínico de un paciente que nadie sabe que tiene y uno le toca como ir más allá en el pensamiento. Y eso sí le puede servir bastante a uno como para estudiar. Pero nuevamente le diría un problema y es que ahí usted también está estudiando cosas, usualmente esos casos ya son de cosas como muy específicas. Ok, Entonces, sí. basar su estudio solo en eso, no. Usted puede mejorar como especialista haciendo eso, sí, Puede ser como un complemento. como un complemento, pero que esa sea su herramienta fundamental de estudio, De acuerdo. deja de serlo, como De si acuerdo. podría hacerlo en el pregrado. Algunos, ¿cómo a resaltar? Que crea que valgan la pena. De que de Sí. las cosas de casos, Ujú. diría yo que los del New England son muy buenos. New Los England, del de hecho, Massachusetts, ¿sí? el del Massachusetts General Hospital, Ujú. son casos buenísimos, Sí, y repasan temas súper largos. bien, Sí. van a una muy buena profundidad. Ujú. Diría que esos son muy buenos.
De electrocardiogramas, Medscape es muy bueno. Hay una página Sí. que también se llama Cardioteca que también tiene casos de electrocardiograma bastante interesantes. Si uno le gusta como neumo y este tipo de cosas, el Chest también tiene una serie bien Sí. chévere de casos, tanto de imágenes diagnósticas como de casos clínicos como tal. Entonces, digamos que creo que podría servir. Y a veces el JAMA también tiene algunos, aunque el JAMA ya son cosas como muy raras, siento yo. Sí, nos llaman a ubicar Ahí, en tanto. cambio, el New England tiene cosas muy raras, pero también tiene cosas como dentro de todo comunes, pero como con presentaciones Ujú. atípicas. Entonces, diría que eso sería como los que recomendaría que por lo menos yo tuve la oportunidad de revisar. ¿Ha visto los de los casos clínicos de Harrison? De Harrison, no, no los he visto. Harrison ¿Buenos? tiene un libro con 1000 casos clínicos, creo que es. Y no son estilo examen de residencia, son estilo ya para especialista y pues medicina interna. A mí me parecen chéveres, nunca los revisé a profundidad, solo vi como los de Neumo cuando éramos tutores, pues cuando yo era tutor de Neumo. Me pareció un poquito más avanzado de para lo que estaba en ese momento, pero siento que podría llegar a ser de nuevo. No basaría mi Complemento. estudio alrededor de eso, pero podría ser un complemento interesante. Entonces, listo. Casos clínicos para examen de residencia, muy útiles en la universidad. No mucho. No, exacto, en la residencia. ¿Qué otra cosa? Número dos, los recursos, diría yo, como estudios que uno Ujú. utiliza. Por ejemplo, en la universidad uno puede estudiar muy bien con materiales, nuevamente, de preparación de residencia. Por ejemplo, los manuales del CTO. Uno con eso puede saber las cosas importantes de cada especialidad a la que uno pasa en el pregrado. El crush, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Entonces, son elementos, son materiales o son, sí, son como cosas que son muy útiles precisamente para ese nivel de conocimiento que uno necesita en el pregrado. Pero si usted pasa a la residencia y usted solo estudia el CTO o solo estudia el crush, va a ser completamente insuficiente la profundidad de conocimiento que abordan en los temas. Sí. Puede servir para cosas muy particulares, pero nuevamente, si usted basa su estudio solo en eso, me acuerdo muchísimo, tuvimos una vez una revisión de tema era de valoración de riesgo cardiovascular prequirúrgico. Ujú. Claro, eso pues hay un montón de guías, estudios de si utilizaron o Sí. biomarcadores, etcétera. O sea, si uno ya lo estudia como a profundidad. Y una de las residentes con las que estaba en ese momento llegó, le empezaron a preguntar y el doctor llega y le dice como, ¿de dónde leyó? Y entonces ella le dice, no, pues de CTO. Y él le dijo precisamente lo que estamos diciendo acá y es, el CTO es para las personas que quieren estar en donde usted está. Usted ya es Ujú. residente. Entonces usted no tiene pues estudiar del CTO, tiene que ir más allá. Sí. Entonces el mensaje es así para prácticamente todas las materias o las especialidades en las que uno rota en la residencia. O sea, los recursos cambian completamente, cambian Mm. completamente. Entonces, sí, digamos que en la residencia, ¿qué recursos uno utilizaría? Digamos que tiene que ahondarse mucho más en la parte ya de la evidencia, ¿no? Como Ujú. esos daticos en donde entre este y este que escojo, entre este y este que es mejor, esto verdaderamente es bueno o no, porque lo ponen en algunos lados, pero ¿será que sí tiene la justificación para yo utilizarlo o no? Entonces toca ir mucho más allá. Entonces normalmente el estudio va a estar basado, UpToDate me parece que sigue siendo fundamental, o sea, Mm. buenísimo, fundamental. Artículos de revisión también siguen siendo muy buenos. Y como que saber aproximarse bien a una guía de práctica clínica va a ser Ujú. importante. Va a ser más importante que en el pregrado, incluso diría yo, Sí. en la residencia, porque usted tiene que saber qué cosas de las guías, ver qué no, demás. Diría que, por lo menos en mi caso, mi estudio fue basado como en esos tres componentes. Ujú. Artículos de revisión, up-to-date y las guías. ¿Cómo saber cuál elegir? Uf, depende mucho del tema al cual usted lo expongan, ¿no? Digamos que creo que vamos a hablar un poquito de eso, por ejemplo, cuando hablemos ahorita de las obligaciones, como las tareitas diarias que le Ujú. ponen a uno, versus tengo que estudiar un tema grande, ¿cierto? Entonces, diría yo que en general, si uno tiene que estudiar un tema grande, los artículos de revisión suelen ser más que suficientes, diría Ujú. yo. UpToDate es muy bueno, Tema sí, grande, UpToDate es, estilo no sé, por ejemplo, tengo que revisar. hiponatremia, por ejemplo. ¿Lo Sí, clasificamos como tema hiponatremia grande? o artritis reumatoide o sí, Mm. un tema grande que uno Sí. dice una patología de una especialidad, ¿sí? Ok, sí. Los artículos de revisión muchas veces suelen ser suficientes Ujú. para uno tener los conceptos claves. Sí. Y lo que yo hacía era, cuando uno lee el artículo de revisión, uno se da cuenta de eso que le decía, como en qué cosas hay como dudas, en qué cosas hay como no hay claridad de la evidencia. Ujú. Sí, por ejemplo, no sé, siempre doy el ejemplo cuando daba una clase de cómo estudiar, cuando uno estudia SAF, que cuando uno estudiaba SAF hace unos años, ya no tanto, le decían a uno entonces que los DOACs, que si sí, que si no, que Sí, si de que... pronto, ujú. ahí
es donde usted tiene que ir un poquito más allá. Ajá. ¿Listo? Entonces uno tiene que irse a buscar, venga, evidencia de DOAX en SAF. Sí. Como ese tipo de cosas particulares, profundizar. Y la guía, yo únicamente la uso es como una forma de checklist, como, sí, esto es lo que sabía, esto fue lo que dije, uy, esta no, ¿por qué? Entonces miro esa parte específica de la guía. Y ya, porque UpToDate, para el tiempo que uno tiene en la residencia, pasa a ser demasiado largo. UpToDate me parece excelente para consultar daticos. Uh-huh. Excelente, o sea, porque uno lo tiene en el celular y le preguntan cuál es la sensibilidad de tal cosa. UpToDate, diagnóstico de tuberculosis, PCR, sensibilidad, y le sale. O cuánto porcentaje de pacientes presentan tal cosa. Usted busca y en UpToDate sale súper rápido. Entonces, UpToDate es muy útil para tenerlo a la mano. Y ya si uno quiere hacer una presentación, ahí sí yo, por ejemplo, leo UpToDate. Pero de resto, no. De resto, mi recomendación es artículos de revisión. Entonces, y ahondar en las cositas que son como... que en las que ahorita hay dudas, digámoslo así. Primer acercamiento al tema, artículos de revisión. Donde queden dudas, evidencia ya con artículos, que ahorita vamos a dar un poquito de tips de cómo hay gente que como que nunca aprendió a buscarlo. Entonces ahorita tal vez demos un poquito de tips de eso. Si necesito saber datos puntuales, por ejemplo, para una presentación, complementarla, que necesito dominar mucho el tema, UpToDate me sirve mucho. Y las guías checklist. Y las guías como un checklist. También como de cierta manera como un complemento. Exacto. Para verificar que tenga todas las cosas. Pero no estudiar algo a partir de una guía, no, jamás. Siempre la guía es como un checklist, como para, sí, o sea, la última guía dice lo que leí. O si no, uy, algo cambió, ¿qué fue? Y miramos por qué. Sí. Yo lo único que diría ahí es, a veces, es raro, pero a veces pasa que no hay buenos artículos de revisión. Pasa. Ahí a donde suele gravitar. Digamos que normalmente cuando eso ocurre, son temas muy raros. Sí. ¿Sí? Y normalmente los temas raros en las bases de datos, UpToDate, Dynamite, etcétera, donde uno lea, son cortos. Sí. Entonces da la posibilidad como de leerlo. Hay UpToDate, por ejemplo, se vuelve una mejor UpToDate se vuelve una buena herramienta porque uno sabe que va a estar actualizado y con eso uno mira. Si no, pues digamos, o sea, uno siempre busca artículos de revisión, o por lo menos yo siempre busco como, no sé, artritis reumatoide, ¿cierto? Entonces artritis reumatoide pongo Lupus, New England, Lancet, Nature. Esos son los 4 que pongo como que en teoría iría a la fija. Si después de eso no me sirve, yo lo que hago es irme a PubMed. Entonces en PubMed usted busca lupus o lo que esté buscando y en los filtros hay review. Entonces usted le pone review y los años lo acorta a que sea, pues no sé, por ejemplo, el 2020 para acá, para que sea un artículo de revisión que le sirva. Reciente, sí. Del 2020 para acá y uno mira si hay alguno que sirva. Y con eso pues yo busco si hay alguno que sirve. Si ya definitivamente no, pues UpToDate. Ok. Sería como el orden, si no encuentro un artículo de revisión como de los clásicos que no le gustan, que suelo ir a buscar en PubMed. Uno encuentra a veces unos muy buenos, ya unos sorpresas de artículos muy buenos, a veces unos que no son tan buenos y si no, pues complemento con UpToDate. Antes descargarlos era muy fácil, porque siempre tenía Sci-Hub y funcionaba a la perfección. Ahora me imagino que tocas más como por la biblioteca que uno le da a la universidad, ¿cierto? Digamos que hay 2 opciones, diría yo. Opción número 1, si uno está en una universidad que tiene muy buenas bases de datos, usualmente por ahí sale todo. Por lo menos yo con la Javeriana, el único con el que casi siempre tenía problemas eran los artículos muy nuevos de Lancet. Ahí sí casi nunca los conseguía. Pero el resto tenía New England, JAMA, Nature, todo lo que necesitaba. Entonces por ahí se conseguía. Pero pues uno es consciente que hay personas de que están en universidades que no tienen ese nivel de base de datos. Hay universidades que las bases de datos no son como lo mejor. Existen muchísimos grupos como de Telegram o de WhatsApp. Eso no sé, si uno sigue a algún influencer médico que hable como de cosas de artículos, casi todos tienen grupos de Telegram. Y pues yo no he estado en ninguno, pero lo que me dicen es que en esos grupos siempre la gente manda el artículo y alguien se lo consigue. Entonces, si uno no tiene esa posibilidad, pues rebuscárselas para conseguir alguno de esos grupitos en donde hay médicos y ahí mucha gente dice como, ay, alguien me ayuda con este artículo y pum, se lo envían. Esa sería como la otra estrategia. Porque si Sci-Hub del 2019 para atrás, sirve ya del 2019 para adelante. ¿Quién sabe qué les habrá pasado? No saca absolutamente nada. Entonces, esa sería como la otra posibilidad. ¿Sí? Bases de datos o pues conseguirse a alguien en uno de esos grupos que tenga la base de datos y le ayude a conseguírselo. Por ejemplo, yo cuando no tengo ninguno, hay un man en Chile que se llama Andrés, que el man me empezó a hablar por Instagram y pues nada, como que el man también es residente de medicina interna allá en Chile y no sé qué, y ese man le puede conseguir casi que todos los artículos. Entonces cuando yo hay uno que de verdad ya no encuentro, se lo mando a él y él me lo saca. Tener contactos, tener contactos del mercado negro de artículos. Toca conseguirse uno de esos. Sí. Listo.
Toca preguntarle él cómo hace. No, yo creo que es con la base de datos de él, porque... Ok, esa base de datos es muy Ajá, buena. exacto, sí. Ok, perfecto. Entonces, cambia un poco. La parte de casos clínicos, el enfoque de esos casos clínicos, la utilidad de los casos clínicos, los recursos. Otra técnica que en la universidad tal vez funciona, pero aquí no. Toma de notas. Ok, Toma de notas. Sería la tercera. elaboremos. Digamos que yo me siento un poco hipócrita diciendo porque yo tomé notas toda la residencia, pero era Ajá. porque mis notas tenían un objetivo secundario, el canal. O sea, Ujú. yo todo lo resumía en presentaciones para grabar videos de mis resúmenes. Así fue que mantuve la producción de videos Sí. durante la residencia en el canal, si no hubiera sido imposible. Y de hecho, a mí eso siempre me pareció un hack que nosotros decimos que yo veo que mucha gente lo Literal. replica, pero a mí me pareció muy bueno que nosotros siempre anotáramos en presentaciones. Espectacular. Eso ahorraba una cantidad enorme de tiempo. Luego, cuando revisé todo esto de la ciencia, cómo estudiar, me di cuenta que PowerPoint, a pesar de que es una tecnología muy antigua, tiene cosas que las notas tradicionales no tienen. Eso, por ejemplo, de que uno pueda crear secciones, cómo organizar el contenido, mover las diapositivas que yo digo, este algoritmo me cuadra Como que mejor va acá. antes. Eso es impresionantemente útil. A mí, hacer una presentación me ayuda a organizar el tema en mi mente. Exacto. Yo creo que por lo menos a mí tomar notas me sirvió un poco en eso, sí, porque obviamente uno tiene que reorganizar digamos, sí, como los conceptos a lo que usted considera como más útil, ¿no? O el orden que usted más le cuadra. Pero sí, o sea, diría que si no tuviera el canal no hubiera apuntado en presentaciones. O sea, creo que de por sí no hubiera tomado casi notas. Hubiera Mm, tomado notas como para cosas particulares, tipo de tenemos una revisión de este tema, tomo notas para tener mis notas durante la revisión. Pero si ujú, estoy leyendo algo por mi cuenta, creo que no hubiera tomado notas hubiera buscado una forma diferente de tomar notas, no las notas del pregrado donde uno coge, resume todo, ujú, sino como anotar las cositas importantes o no sé, hubiera buscado otra forma de cómo producir algo con lo que aprendí, como para de esa manera afianzar mejor el conocimiento, pero no hubiera sido un resumen formal como tal, porque hay ocasiones en las que se torna simplemente imposible por la ujú. cantidad de temas que usted tiene que leer. O sea, hay veces que usted tiene tanto que leer que tomar notas literalmente le está quitando tiempo de Tiempo. todo lo que usted tiene que leer. Ujú, Entonces, diría que sí, tomar notas es algo que uno tiene que evaluar bastante bien en la residencia, cuándo sí, cuándo no, y ujú. cómo, sobre todo, cómo tomarlas, cómo que se adapte a algo que realmente a uno le sirva. Porque le puedo garantizar que la gran mayoría de las personas con las que estudié en la residencia nunca recurrían a sus notas a buscar algo. O sea, si uno tiene dudas, up to date. Sí, o sea, como uno dice, como, yo Ajá. leí esto, yo no sé qué, tal cosa, cómo es que era. O entre los recientes, oiga, esta cosa, cómo es que era. Y hay unos que Ajá. coge. No es como en el pregrado que uno sí como que, esto era y uno va un poco como a sus notas. Sí. Eso en la residencia se pierde un poco. Es que a mí siempre me ha parecido ese concepto muy chistoso, ¿no? Porque uno siempre que decimos esto, por lo menos hay una persona que deja el comentario y deben haber miles que lo piensen, que es como, pero es que si no anotan, ¿cómo van a acordarse? Es muy chistoso porque a uno no se está acordando con la nota, uno simplemente está yendo a un sitio donde uno sabe que está la información. Pero si uno está estudiando algo como medicina, que no es una ciencia esotérica en donde solo un sitio, un libro allá en la biblioteca y nada más tiene la información, sino que es como, si esto es lo suficientemente importante, probablemente está ampliamente disponible en A una Internet. búsqueda de Google A una de búsqueda, yo distancia. puedo buscar el artículo donde lo leí, donde sé que ahí estaba, up to date, que probablemente ahí está la respuesta o algo muy similar. Puedo preguntarle a alguien como, si yo soy más o menos hábil o tengo un contacto cercano, puedo acceder a esa información que se me olvidó en 5 minutos o menos. Exactamente. Entonces, eso hace que las notas pierdan muchísima Ujú, importancia, completamente. O sea, hace que las notas pierdan muchísima importancia. Y lo que le digo, creo que ahí es más como de uno saber aprovechar bien la lectura, porque eso pasa mucho. Cuando uno está tan acostumbrado a leer y tomar notas, muchas veces ujú. uno no sabe leer. Eso Eso se es súper vuelve una común. muletilla de cierta manera. Exacto. Muchas veces uno no sabe leer como con la suficiente atención y concentración para aprender solo de leer y no de Ujú. tomar notas. Eso también tiene que cambiar porque uno a veces Sí, tiene 10 minutos para leer un artículo y tiene que sí. poder captar lo importante y retenerlo por lo menos por el tiempo que lo necesita. Ajá. Entonces todo eso hace que cambie su forma de estudio y el cómo anotar. Hablemos de eso, porque eso siento que es clave. O sea, mucha gente, creo que no es muletilla, es muleta. Que mucha gente, sí, como sienten que procesan la información cuando la escriben. Eso realmente lo hemos comprobado y sabemos que no es cierto la mayoría de Ajá. veces.
Pero entonces, ¿qué estrategias pueden hacer mientras leen para que no pase y siga derecho? Me parece difícil porque yo no la apliqué tanto por lo que yo sí anotaba, ¿no? Ujú, Eh, pero lo que yo siempre trato de hacer, y ahí sí después dejo que usted meta la cucharada, que usted sabe más que yo de eso, y lo que yo siempre trato de hacer es como leer y, por ejemplo, ir recapitulando lo que uno lee en la cabeza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, leo tal cosa y normalmente lo hago en PowerPoint. Leo, por ejemplo, las primeras dos páginas y yo, sin ver el artículo, me pongo a escribir. ujú, ¿Sí? No, no es como viendo el artículo y pasando porque eso se vuelve pues un ujú. proceso de transcripción. Exacto. Lo que hago es leer dos páginas, yo me encargo mismo de tratar de resumir lo que entendí en la diapositiva y luego voy y miro rápido si faltó algo. ¿Listo? Entonces Ujú, como que muchas veces intento hacer eso y con eso pues me sirve como para uno darse cuenta que está entendiendo, no está solo como transcribiendo. Ahora, si no tuviera la posibilidad de hacer las diapositivas de PowerPoint, que fue algo que me ocurrió a veces, algo que yo sentí que me servía mucho, usted me dirá si eso tiene sentido o no, me servía mucho, por ejemplo, cuando tenía una revisión de un tema, como leer el tema en dos sitios diferentes, o por ejemplo lo ajá. que hacía con las guías, que las guías eran una forma de checklist, Sí, eso a cierto modo era una forma de repaso, ¿sí? sí. Entonces como que hacía eso, yo como que el primer artículo lo leía y si encontraba un segundo artículo que decía que me podía servir, lo revisaba, pero ya como menos a profundidad, sino para ver como sí, sí, aquí hice lo mismo, como tiene sentido, todo lo que estoy Sí. leyendo es lo que entendí, es Ajá. lo que cogí, uy, aquí hay algo diferente y profundizaba un poquito. Ajá. Eso me servía, pero Sí, todas las técnicas son técnicas de codificación y de procesamiento. Porque, por ejemplo, leía la primera vez. Cuando se iba a la guía, si la recomendación no tenía sentido, entonces decía como no entendí, no entendí lo suficiente. Si tenía sentido, check, lo comprendí. Em, sí, yo creo que hay muchísimas maneras en las que uno puede procesar el texto. La más sencilla, cosa que uno puede enseñar a cualquier persona en 2 minutos es esa. Como lea un pedazo, no demasiado, que sé, porque si lee 10 páginas y luego, pero sí lea un pedazo y luego intente pensar como los puntos clave, como, ok, entonces me acaban de decir que lo primero que uno hace es esto, de que uno pide este examen, de si sale así, 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 y que uno organice en la mente, como, como intentar, o sea, más mm, recuperar la información. Listo. Estos dos párrafos me quedaron claros. Continuemos. Es la manera más sencilla. Hay otras técnicas que uno constantemente se puede ir haciendo preguntas. Por ejemplo, no sé, uno se encuentra con un concepto y dice, ah, esto es similar a esta otra enfermedad o a este otro donde pido los mismos exámenes. Ahí uno está haciendo conexiones de lo nuevo que está leyendo con algo que tiene. Por ejemplo, uno se da cuenta como, ay, estos exámenes que dicen aquí que uno le pide a tal enfermedad son muy parecidos a esta otra enfermedad menos este. Eso ayuda también a conexiones y que la información vaya quedando. Hay muchas, pero sí, esas me parecen bien y fáciles de aplicar. Em, entonces, listo. Tome notas. ¿Algo más que si te las notas? no, creo que no, diría que no, Ok. sería como lo importante. ¿Hay alguna otra técnica que se le venga a la mente que funciona en la universidad? O mucha gente la hace en la universidad y cree que funciona y en la residencia ni a bala. No se me vienen a la cabeza, ¿usted tiene? Pues están las obvias, apuntes bonitos, que hacer el dibujo del corazón, si estoy estudiando falla cardíaca, ese tipo de cosas, pues se ven muy bonitas, dan para posts de Instagram muy chéveres, pero pues Sí, no, no sirven. es el mejor retorno a una inversión, especialmente si uno está muy corto de tiempo. Subrayar, obviamente, eso también es una pérdida de tiempo. Releer el texto múltiples veces. Entonces, sí, sí, entonces leo el Harrison 4 veces para que se me quede. Eso también no es una muy buena técnica. Hay muchas. De hecho, el otro día estaba pensando en hacer uno de esos videos como reaccionando a consejos de estudio de TikTok y esas cosas. Ay, uno se encuentra con unas cosas muy chistosas. Pero esos son los que se vienen a la mente Ok, por ahora ok. que no funcionan. Una cosa que me ha dicho es que no solo uno tiene que tener la mente abierta de cómo estudiar en la residencia, sino que uno tiene que estar dispuesto a cambiar su método de estudio incluso entre rotación y rotación. Hablemos de eso. Sí, digamos que cuando estábamos hablando de eso, yo le comentaba porque eh, siento yo que en el pregrado uno todo lo estudiaba como muy parecido o a la misma profundidad, nuevamente por lo mismo. Necesito saber lo mínimo para ser un buen médico general, etcétera, bla. Pero cuando usted ya está siendo, digamos, como especialista o está estudiando para ser especialista, no, el ejemplo que le di fue si usted compara en medicina interna cardiología y oncología.
la profundidad de lo que tengo que saber de cardiología para ser internista no es lo mismo o no es la misma profundidad de lo que tengo que saber de oncología para ser internista. Aquí no es como porque tengo un gusto por la cardiología o algo así, no. Es que el médico internista tiene que saber mucho más de la fisiopatología, del manejo, de las líneas de manejo, de qué hacer y qué no, de la evidencia, de las patologías comunes de la cardiología, infarto, fibrilación auricular, Ujú. etcétera. En oncología no. En oncología usted tiene que saber cómo se presentan los tumores y saber que necesita una biopsia de algún lado. Ya, Ujú. con el resultado de la biopsia, el oncólogo es el que define todo. Uno como internista no va a hacer absolutamente nada. Mm. Entonces, cuando uno rota por cardio, pues la forma en la que estudia y la profundidad a la que estudia es muchísimo mayor. En cardio uno tiene que irse a los estudios, a la evidencia, a por qué sí, por qué no. En esta gente sí lo podría utilizar o no. O sea, como ya las situaciones Ujú. muy particulares, porque son decisiones a las que uno se va a enfrentar en el día a día. ¿Listo? Un ejemplo también es, por ejemplo, anticoagulación. Anticoagulación es algo que usted sí o sí tiene que saber. DOAC sí o no, Y muy dosis bien. reducida sí o no, porque se va a enfrentar a eso todos los días de aquí en adelante que usted sea internista. En cambio, en onco, pues si me pongo a estudiar, a ver un estudio de que la primera línea de manejo tiene X años más de sobrevida que la otra, no importa. Yo nunca voy a formular una Sí, quimioterapia, ni ajá. la voy a indicar, ni voy a decir esto está bien o está mal. Eso es del oncólogo. ¿Listo? Ujú. Eso es netamente del oncólogo. Entonces, entre rotaciones cambia muchísimo. O sea, oncología es una rotación en la que todo tiene que ir mucho más orientado a lo que uno estudia. Así como, bueno, ¿a qué necesito saber yo de verdad? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y qué le pido? Ujú. Ya, y cómo se puede complicar, Sí, ya, y tal vez como eventos adversos, de cómo manejar, medicamentos, exacto, exacto. de lo que le ponen en la terapia, ese tipo de Sí, por cosas. ejemplo, si uno no tiene que saber quién necesita inmunoterapia, pero ahorita que hay tanta inmunoterapia, uno sí o sí tiene que saber cómo manejar los Ujú. eventos adversos de la inmunoterapia. En cambio, en cardio es todo lo opuesto. O sea, en onco, yo, ¿para qué me voy a poner a leerme una guía de cáncer gástrico de líneas de manejo? Sí, En cambio, en cardio, la guía de infarto, la guía de fibrilación auricular. Entonces, entre rotaciones, cambia brutalmente. O sea, cambia brutalmente las cosas que usted tiene que repasar. Incluso de cosas, de temas de básicas. Por ejemplo, hay ujú, unas rotaciones en las que básicas es mucho más importante y hay otras en las que siento que quizá no tanto, ¿sí? Entonces, varía muchísimo eso precisamente. Otro ejemplo es hemato. Hemato es parecido. Uno tiene que saber muchas cosas de hemato, pero no todo. O sí, sea, hematobenigna o cómo reconocerlas, sí, como las leucemias, linfomas, etcétera. Pero ya el tipo específico del linfoma y las líneas de manejo, pues no, eso lo va a hacer ujú, el hematólogo. Entonces, cambia mucho dependiendo de la rotación y yo asumo que así debe ser para todas las especialidades. Cirugía debe ser igual, o sea, exacto. hepatobiliar versus cirugía general. Los procedimientos específicos hepatobiliares no creo que ellos lo tengan que saber al nivel que tienen que Ujú. saber todas las complicaciones técnicas y demás de apendicectomía, colecistectomía, etcétera. Sí, yo ahorita, por ejemplo, estoy pensando mucho, estoy viendo cómo se aplicaría esto, por ejemplo, a gineco, de todas las especialidades que nos podemos hablar, pero pues precisamente por lo de mi pareja y me imagino que sería algo así porque, por ejemplo, ellos sé que tienen una rotación, creo que gineco-onco, Ujú. entonces ahí tal vez no es la misma profundidad que una rotación de materno-fetal De acuerdo. o algo así. Entonces es como, de cierta manera, como tener muy claro las prioridades y los objetivos de cada rotación. Antes de siquiera tocar un libro, un artículo, un lo que sea, es entender yo qué necesito de Eso es sacar acá. fundamental. Y de hecho eso es, no sé si está anotado más adelante, lo de la profundidad de lo que uno estudia los temas, como saber qué estudiar esa profundidad es vital porque yo me acuerdo Ujú. mucho, mi residencia yo la empecé en endocrino. Y en endocrino empecé y me pasaron una lista de temas enorme que yo decía, me toca estudiar un tema por día en los 2 meses de la rotación. Ajá. Y temas grandes, o sea, no Sí. eran temas chiquitos, habían unos chiquitos, pero unos re grandes, etcétera. Entonces yo era como, bueno, entonces yo ahí entré con muy mentalidad del pregrado, entonces yo A cada leerme tema, a leer todo. todo sobre los Sí. temas, empecé a hacer una presentación enorme de cada uno de los temas. Y cuando llegó la vida real de todos esos temas, a lo que yo realmente me iba a enfrentar, eran muy pocos temas y lo que tenía que saber de esos temas eran cosas muy particulares, Ujú. pero los temas importantes que sí yo iba a manejar, patología tiroidea, diabetes, etcétera, en eso sí o sí me tenía que enfocar. Entonces, creo que endocrino fue como el primer golpe en donde yo dije, venga, no, o Uy, sea, sí, o hay que sea, cambiar toca esto. pensar bien como lo que usted decía, qué es importante para mí, ¿cierto? Y en qué tengo que profundizar. Entonces, diabetes, tengo que saberlo demasiado bien. Patología tiroidea, tengo que saberlo demasiado bien. Acromegalia,
quizá la tengo que saber identificar. Sí, sí. ¿Listo? Ujú. Pero ya todo lo demás, líneas de manejo, etcétera, pues muy probablemente eso va a estar a cargo de un endocrino, ¿sí? O si no, pues es igual, es algo que cuando me llegue el único paciente de acromegalia, pues lo estudio. Sí, o Ujú. sea, no hay ningún problema en estudiarlo ya siendo internista, pero no me puedo poner a estudiar cada que me llegue un paciente con diabetes. Eso lo tengo que tener muy claro. Ujú. Y así con todas las especialidades. Aquí yo resaltaría el principio de Pareto, que creo que lo hemos hablado en otros podcasts, Creo que sí. de el 20% de las causas es responsable del 80% de los efectos. En medicina eso se manifiesta en que del 100% de enfermedades que me toca aprender de endocrino, 5 van a representar el 80-90% de mi consulta. Esas me toca meter la ficha porque esas me las tengo que saber al derecho y al revés. Acromegalia la necesito identificar, porque si no lo identifico, pues no sé qué es lo que tengo que leer. Pero sí, aquí que yo no me sepa el último estudio de si este medicamento versus cirugía, bueno, eso lo puedo averiguar después, si no me queda el tiempo y si me toca leer sobre todo un tema al día. Entonces aquí yo le invitaría a todo el mundo a que intente identificar cuál es ese 20% de temas, conceptos, habilidades quirúrgicas, por ejemplo, si alguien va a entrar a una residencia quirúrgica, que van a desproporcionalmente impactar su residencia, su práctica clínica, etc, etc. Sí, Creo no, que eso es clave. y completamente de acuerdo porque, o sea, como tener esa mentalidad es muy importante porque a uno inicialmente quizá le puede pegar duro el, no sé, por ejemplo, yo siento que en el pregrado era más fácil ser muy bueno en muchos temas, en la residencia Ujú. no. De por sí usted está con gente que está al mismo nivel académico que usted, ya no es usted que le gusta medicina interna versus su amigo que le gusta gineco. Sí, Sí, o sea, ajá. estamos hablando de solo gente que le gusta medicina interna. Entonces, como que cada vez que uno se especializa más, pues está con gente más buena, que es igual o mejor que uno. Entonces hay gente que se da durísimo por eso, como no, pero esta persona sabía eso y yo no, entonces me falta estudiar. Y Sí, pues no, de pronto no, o sea, fue que él tuvo un caso y pues por eso se sí. sabía esa respuesta. Ujú. Entonces, como tener esa mentalidad es vital, sobre todo para saber eso, como en qué preocuparse realmente, como, uy, venga, esto sí lo debería saber, o como, bueno, o sea, creo que Sí, podría vivir mi vida internista sin saber eso sí. y lo podría buscar. Y uno muchas veces se da cuenta que los mejores especialistas, o sea, como los internistas o pues, en mi caso que uno admira, no son los que la tienen más clara y se saben el último estudio. Son los que con su experiencia y con lo que saben y tienen muy bien fundamentado como de principios básicos, lo que siempre hemos hablado, primer principio, etcétera, Ujú. ellos dicen como tiene sentido que la cosa podría ser por acá. Leamos Ujú. de esto, leemos y encontramos el diagnóstico. No es Ujú. como, ah, sí, obvio, es una deficiencia de jamás, o Sí. sea, eso no pasa así. Entonces, como que es muy importante tener esa mentalidad y si uno logra tener muy bien esas bases, es más fácil enfrentarse a esos casos difíciles en donde uno le toca es buscar qué leer, en dónde hacerlo, Ujú. si es rápido, etcétera. Ok, perfecto. Eso nos lleva entonces al siguiente punto, y es, el tiempo es corto en la residencia, y hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo manejar eso? O Eh, sea, me pone a leer de un día para otro 4 temas que se suman a los 5 que tenía desde hace 3 días y ¿cómo hago ahí? yo creo que ahí es un principio fundamental, diría, que uno necesita para manejar el tiempo en la residencia es conocerse a uno mismo. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me pusieron a leer 4 temas, ¿cierto? Yo tengo que saber como qué tan hábil soy para leer esos 4 temas, qué tan rápido los puedo leer o no, porque creo que con base en eso uno también decide qué materiales de estudio escoge, cómo utiliza el tiempo, a qué horas empieza, hasta qué horas le da, si usted es capaz de madrugar o no para estudiar. O sea, creo que no es imposible hacer una receta de cocina de manejo del tiempo en Ujú. la residencia, sino que parte muchísimo desde de uno conocerse a uno mismo, diría yo. Entonces, teniendo eso en mente, por lo menos, pues lo que yo hacía es lo que siempre he dicho y es hacer todo apenas pueda. Esa es mi recomendación número uno y ojalá si la pueden hacer, sería ideal. Yo siempre, si tenía una presentación, la tenía acá y siempre una semana antes de tener la presentación, porque si no, pues me empezaba a estresar y demás. Pero si pasa eso, de un día a otro me pusieron a leer 4 temas, digamos que yo decía o yo me conocía como listo, yo me puedo demorar más o menos como 1 hora por tema o de pronto menos. Entonces lo que yo hacía era rápido buscar qué iba a leer de cada uno. Entonces nuevamente ahí importaba lo que hablábamos al inicio de saber qué buscar y cómo buscar. Entonces yo buscaba rápido review de esto o review de esto y con eso miraba y escogía listo, este me va a leer, este y este organizaba los 4 temas. Porque si yo leo un tema
y me demoró más de lo que esperaba y llego al segundo y ni siquiera buscaba la literatura, no lo voy a leer, o sea, no va a pasar. Ahí uno dice, no, ¿qué es? ¿Por qué estoy metido en esta vaina? En cambio, si usted ya organizó antes como su agenda, digámoslo así, usted dice, tengo estos 4 temas, voy a hacer esto. Entonces, voy a descargar de este, voy a leer este y este. Y ya, entonces usted empieza con el primer tema y pum, le rindió segundo, tercero, y de pronto acá y dice, puedo profundizar en esto, o yo no sé qué. Ajá. Entonces Pero diría, siempre hacía eso, como descargaba todo en bache y luego sí, sí. yo antes de leer tenía descargado todo lo que iba a leer. Ok. Siempre. Siempre tenía organizado lo que iba a leer. Siempre, siempre. Sí, porque Mm, si no, eh, no sé, siento que ahí no. Por ejemplo, después, ay, pero este artículo estaba mejor. No, o sea, así como que sí. si antes uno mira rápido, como tengo estas opciones, me quedo con esta. Ya. Ujú. Como que eso es importante. Y dos, algo que pasa muy frecuente cuando uno está leyendo algo es que eso, por ejemplo, lo lleva a otro artículo o a otra Sí. cosa por el estilo, y hay mucha gente que siente como la necesidad. No, o sea, yo me casaba con el Es artículo que, este. sobre todo si tenía poquito tiempo, si tengo más tiempo, pues listo, lo reviso a darse algo diferente, pero si tengo poco tiempo, un artículo, ese es. Ujú. Si con ese me va bien, perfecto, si no, pues, ¿qué le hacemos? Ya me daré cuenta que me faltó, Sí. sobre todo si tengo tan como limitado el tiempo. Yo tengo una frase ahí que siento que le pasa a mucha gente. Como, ay, no, es que revisé este, pero me faltaron estos tres. Creo que es de Voltaire. Best is the enemy of good. A veces uno intentando buscar cómo ser lo más comprensivo posible y leer todo, uno termina no siendo como bueno en todo lo que uno tenía que hacer. Sí, de acuerdo. Además que la gente que le pasa eso, pues usualmente el segundo artículo lo va a revisar a la carrera y ni siquiera lo va a Ujú, leer bien, o sea, perdió el tiempo. ujú, Entonces, creo que eso es como muy importante. Y lo otro que yo sumaría ahí, o sea, como conocerse, organizar con qué uno va a estudiar. Y lo tercero es como saber para qué lo estoy estudiando. O sea, si es específicamente para una revisión de tema, como quién me va a hacer esa revisión, cómo la suele hacer, es ujú. súper importante porque uno sabe, no, es que a esta persona le encanta que hablemos de fisiopatología. Entonces, pues yo voy a buscar un artículo que me hable bien de la fisiopatología. Pero no, a este doctor es una revisión súper relajada. Entonces, no, bueno, listo, cojo uno que tenga como los puntos básicos, claves, que no tenga que Fundamentales. ahondar en cierta cosa. Entonces, también conocer para qué estoy Ujú. leyendo va a impactar mucho en ese manejo del tiempo. Yo diría que esos serían como los consejos. No sé si a usted se le ocurre algo más. Creo que nosotros podemos ir hablando con los casos, con las situaciones Particulares. particulares. ¿Algo más de consejos generales? De consejos generales, chun, 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 chun. Algo que le hubiera gustado saber antes de entrar. O sea, por ejemplo, intenté recordar esos primeros 2, 3 meses que fueron tipo de cosas como, "Ay, Yo diría que lo más, lo principal fue lo que dije y fue que entré con la mentalidad de voy a ser el mejor internista y para ser el mejor internista tengo que leer todo, de todo ujú, y saber todo a la máxima profundidad con sí, estudios y demás. Eso en cierto modo, en cierto punto se volvió completamente improductivo. mm, Entonces, ese sería como lo fundamental, diría yo. Como que ya uno con eso claro, uno saca todo lo demás, prioriza, etcétera, sabe sí, que sí, que no y demás. Diría que eso es como lo fundamental. ok. Entonces hablemos de las obligaciones y algunos consejos prácticos para hacerlas mejor. Entonces, una muy frecuente. Flores, para próximo jueves, una presentación de tal tema. Ya dijimos, por ejemplo, un concepto, hablamos un poquito de recursos. Entonces, tú y dijimos, hay muy bueno, ayuda a complementar. ¿Qué otros consejos así hay? Eh, yo diría que sí, o sea, si uno tiene que hacer una presentación y tiene tiempo, no es de un día para otro, mi recomendación siempre es revisar el tema, ojalá de más de 2 o más fuentes. Eh, no necesariamente revisarlo en términos de que se lo lea súper juicioso todo, sino cosas tan sencillas como imágenes. Obtener una imagen bonita puede cambiar la forma en la que Sí, usted uff, expresa algo en una total. presentación. Entonces, por ejemplo, las guías, yo muchas veces las guías incluso las miro, sobre todo, por ejemplo, las europeas tienen imágenes muy buenas o tablas muy buenas. Uno ya había leído el tema, pero llega la guía o llega un artículo que tiene la tablita que le resume súper bien lo que usted quería hacer de esa diapositiva, eso va a ser mucho mejor. Y más que si en el pregrado molestan con que uno haga buenas presentaciones, en la residencia mucho más. Mm, Porque usted en teoría en algún punto va a dar charlas en congreso, puede llegar a trabajar de speaker, etcétera. Entonces, como que un papel fundamental de la formación en la residencia es saber exponer
y hacer buenas presentaciones. Sí, total. Hacer buenas presentaciones. Entonces, el hecho de uno tener varios recursos sirve mucho precisamente para eso, como no necesariamente para leerse los 6 artículos de revisión, sino que usted ya se leyó lo que quería leer, UpToDate y un artículo de revisión. Mire los otros. Ajá. Mire los otros, a ver si hay alguna imagen, alguna tablita chévere o algo por el estilo. A mí eso me sirve un montón. Yo digo, uff, Demasiado. está excelente, pum. Es que no solo porque se ve más bonito, sino porque, por ejemplo, intentar explicar un algoritmo que lo explican textualmente en un artículo, pero que no ponen imagen. Y luego uno encuentra la imagen, le ahorra a uno mucho tiempo. Se ve más bonito, pero también uno le ahorra mucho tiempo. Es una ganancia por todo lado. Un consejo que yo siempre hacía con las tutorías era, uno pone el tema, uno pone review y en vez de resultados de Google, uno se va a Google Imágenes, porque ahí me van a aparecer las imágenes. Si New England tiene un artículo, ahí va a salir la imagen de New England, si Lancet, si Llama, lo que sea. Y tal vez no me va a leer ese artículo del Llama, pero si la imagen concuerda con lo que estoy leyendo, ¡chun!, la pongo. Entonces, súper buen consejo. Eso me parece fundamental, sí. Entonces, ese sería como, porque de recursos ya hablamos. Entonces, sí, como otro consejo es otro recurso solo para como los recursos gráficos. Un consejo súper importante y que es un error muy frecuente que ocurre cuando uno ve la gente que no está como tan acostumbrada a hacer presentaciones, es que acomodan la presentación al mismo orden en el que leyeron el texto, por así decirlo. O sea, la presentación se vuelve el resumen de el review del Lancet, ¿sí? O cosas por el estilo. Y yo siento que no, o sea, la forma en la cual uno mejor logra exponer un tema y que se nota y que los profes se lo destacan y demás a la gente es cuando la presentación usted la hace suya. O sea, usted no está resumiendo un texto, sino que usted leyó UpToDate, leyó el texto, entendió y usted dijo, venga, para 20, 30 minutos, para el tiempo que tengo para explicar esto, el mejor orden es este. Y las cosas que tengo que destacar son estas. Si usted logra como adquirir esa habilidad, uno, es una muestra de que usted entendió el tema. Dos, a usted ese tema nunca se le va a olvidar de ahí en adelante. Y tres, cuando lo exponga, va a ser mucho mejor. O sea, lo que le digo, yo las diapositivas las tengo una semana antes y yo nunca preparo las presentaciones, nunca. Jamás las he preparado. Yo llego y pues nada, o sea, ¿por qué? Porque esa no fue una presentación que yo hice por hacer, sino que si yo hice una presentación de revisión, o sea, como para una revisión, normalmente yo la organicé, yo busqué los estudios, los metí en el orden en el que me aparecían. Como que yo supe qué fue lo que hice ahí cuando me enfrento a la presentación. Como que soy como así. A veces, de hecho, incluso me pasa como, yo les había puesto tal cosa. Era como, sí, estaba en la siguiente diapositiva. Sí. Como que uno sabe lo que había puesto ahí. Entonces, ese sería un consejo que me parece súper importante si uno quiere hacer una buena presentación, es que la presentación no sea un resumen de lo que leyó, que la presentación sea usted cómo va a explicar ese tema. Exacto, no quedarse con el orden que el texto le da a uno, porque ese orden, una cosa que uno tiene que entender es que porque el artículo que yo estoy leyendo lo haya creado un experto, no quiere decir que el orden en el que lo explica sea la mejor manera de entenderlo. De hecho, no suele ser así. Sí, claro. Uno suele necesitar cambiar las cosas de orden. Yo cuando leo hace poquito para un video que subimos hace unas semanas, yo me puse a ver la guía de fibrilación auricular y dije, comienzan a hablar de manejo. Primero siempre cambian las mnemotecnias, me da mucha risa. Entonces estaba en la mnemotecnia, no sé qué. Y como el tercer algoritmo, yo decía, este tiene mucho más sentido aquí arriba. Porque aquí mismo explica como, mire si el paciente necesita cardiovisión rápida o es más de la parte crónica. Y después entra esto, que ahí está la mnemotecnia. Entonces dije, pues tiene mucho más sentido poner esto primero y luego el resto. Eso siento que mucha gente simplemente no se molesta en hacerlo. Y por eso yo siento que cosas como anotar en presentaciones es muy útil, porque si uno lo logra como organizar de tal forma que la línea de pensamiento tenga un sentido para uno, de en adelante siempre esa línea va a ser lógica. Sí, pero yo cuando anoto presentaciones hago eso. Yo no resumo solo como resumo y ya. Yo voy literalmente armando una exposición del tema. Yo voy diciendo, no, esto queda mejor acá, o esto lo voy a poner acá, o cosas por el estilo. Entonces, consejo número 2, diría que ese. Súper vital y no lo aplicaría a la residencia. O sea, si no son residentes, por favor, y son estudiantes, intenten hacer eso. Intenten hacer eso. Número 3, ahí sí es como un consejo. Si uno estudiante lo quiere aplicar, es muy bueno, pero que residente sí o sí toca hacer. Es que si uno está haciendo una revisión de tema, uno sí o sí tiene que ir más allá. Lo que hablábamos ahorita, no se puede quedar con UpToDate ni con el artículo de revisión. Si a usted el artículo de revisión le dice en trombosis de sitio inusual que considera que se pueden utilizar los DOACs porque han habido unos estudios, yo no sé qué, búsquelos. Sí, búsquelos. Un ejemplo muy claro que me acuerdo mucho que pasó es, estaba rotando en anticoagulación y hice una presentación de anticoagulación en trombosis de sitio inusual. Y todos los últimos reviews
decían como ya hay evidencia de un ensayo clínico aleatorizado para recomendar los DOACs en trombosis era esplácnica específicamente esa. Entonces yo, bueno, pues raro porque yo lo que había leído y lo que he visto en la práctica es que no lo hacen mucho, etcétera. Entonces yo me fui al estudio. Apenas me metí al estudio, salía en el Sevier una vaina así que decía como cancelado, enorme. Como que el estudio había tenido unos problemas. Yo no sé qué habrá hecho esa gente, pero el punto fue que falsificación algo de de datos. fácil, literalmente era por una vaina como de dudas en la parte metodológica y estadística, bla, bla, bla. Y era el único ensayo clínico aleatorizado que todas las revisiones citaban para poner los DOACs. Entonces, si usted solo se queda con eso y dice, no, pues ahí dice que hay un ensayo clínico aleatorizado. Llega y dice, sí, claro, sí. Entonces, como en esos puntos de cosas novedosas o en esos puntos en donde dicen, salió una nueva cosa que justifica eso, vaya a la cosa que lo justifica, vaya al estudio. Porque usted a veces se puede dar cuenta, un ejemplo también es anticoagulación en fibrilación auricular en pacientes con diálisis. Como hay 2 ensayos clínicos aleatorizados que justifican el uso de los DOACs. Primer ensayo clínico lo detuvieron temprano y no alcanzaron a tomar conclusiones. Y el segundo ensayo clínico es una basura. Entonces uno es como, o sea, no los puedo usar y la revisión me está diciendo que sí. Entonces, el hecho de que usted haga eso, uno, pues le pone un detalle mucho mejor a su presentación porque se nota que usted fue a comprobar si las cosas eran ciertas. Y 2, también hace que usted sea mucho más crítico con los temas. Eso no le sirve solo para hacer una presentación, le sirve a la hora ya de enfocar cualquier tema. Usted dice, no, venga, yo eso quizá no como tanto. Sí. Voy a revisar si eso es cierto. Entonces, yo diría que ese es como el tercer consejo. Tiene que ir a fondo, un poquito al detalle y a la justificación de las conductas, sobre todo. No en todo, ¿no? O sea, no es para... Entonces, ¿cuál es el artículo que demostró que la BMPK es la hormona que... Sí, es... De acuerdo. Ese tipo de cosas, ¿no? Y tampoco cuál es el artículo que justifica que usamos aspirina en infarto. No, ya sabemos todos que eso hay que hacerlo. Las cosas novedosas y las cosas controversiales es en donde uno tiene que irse. Creo que sí, esas 2 palabras son la clave. Yo, por ejemplo, lo hice en la carrera y yo me sentía una superestrella cuando lo hice con el tema de macrólidos en neumonía, que eso era todo una controversia. Hay gente que decía que sí, hay gente que decía que no. Yo dije, vámonos a ver cuál es la vaina. Ahí me di cuenta, corríjame si digo algo mal, creo que era un estudio en Holanda, una cosa así, y en Holanda la prevalencia el SMARCO de atípicos era súper bajo. Sí, exacto. Y uno dice, bueno, comparémoslo con el estudio de aquí. Mire, el estudio de aquí, yo no sé si han habido más de ese momento, creo que era el de Vélez en ese momento que mostraba que no, que la prevalencia de típicos aquí es muchísimo más alta. Bueno. Y cuando uno trae eso a colación en una revista o algo así, claro, cambia completamente. Usted no es como, no, es que el artículo decía eso. No, o sea, yo fui, yo busqué y yo encontré que esto tal vez podría ser. Y lo que le digo, o sea, chévere porque usted queda mucho mejor en la presentación, pero también para uno, el empezar a hacer ese razonamiento es buenísimo para ser un mejor clínico. Claro, porque lo entrena uno ya cuando uno no está en la residencia, uno puede responder sus propias preguntas. Seguir haciendo lo mismo. Exacto. ¿Qué otro consejo para presentaciones? Pues el cuarto, que diría yo que es el menos relevante, pero empieza a cobrar importancia, sobre todo si usted se quiere dedicar a ese tipo o no, es hacer pues diapositivas bonitas, aprender a hacer diapositivas, ¿sí? Como que no sean tan cargadas, cosas por el estilo, etcétera. Pero repito que para mí eso es lo último. O sea, hay gente que, no sé, o sea, un interno llega a una presentación buenísima, pero no la citó, es un pecado. Yo soy como... O sea, lo que dijo estaba bien, sí, listo, perfecto, ya. O sea, no estamos en un congreso. Hay gente que es así, como no, que yo no sé qué, que esa diapositiva tiene 10 líneas y son máximo 8. Y es como, pero pues no se ve mal, no se ve cargada. Pero pues uno sí lo logra hacer como ya cuando hace una presentación como para algo importante. En mi opinión, las revisiones de tema no son las cosas más importantes para hacer una presentación súper bonita, pero lo invitaron a un congreso. Ahí ya la cosa cambia. O sea, uno tiene que... Entonces ahí uno puede hacer uso de herramientas, Canva o cosas por el estilo, como para utilizar imágenes, por ejemplo, en vez de algo. Usted dice pacientes hospitalizados, entonces en vez del paciente hospitalizado, pues pone un hospital. Un hospital, sí. Y eso hace que la gente le ponga más cuidado, que se vea más bonita, más estética la presentación y puede ayudar incluso a que usted transmita su mensaje mejor. Entonces, pero nuevamente para mí ese es el punto final. Si usted logra todo lo anterior, ya empiece a hacer sus diapositivas más bonitas. Empiece a tener la habilidad, que eso pasa mucho, de con una imagen usted poder explicar, no necesitar texto. Y además es que eso le previene que uno lea. Porque siento que eso es uno de los signos más fáciles de saber que alguien... O ni siquiera, alguien puede estar muy preparado, pero por nervios cualquier cosa... Solo lee sus diapositivas. A leer. Si uno ve una imagen... Uno en un segundo eso actúa como pista de recuperación. El cerebro, sí, aquí yo puse esto por esto. Y uno lo puede ir explicando. Entonces, sí, apoyarse en eso. Yo tengo un consejo. No sé qué tanto lo sigo usando, pero sé que en su momento debe ayudar. Yo me di cuenta que siempre que hacía diapositivas, pues para tomar nuestras notas,
había como formatos de la diapositiva que yo frecuentemente necesitaba. Yo decía como, ay, muchas veces me pasa que yo genero dos columnas y hago una lista, o que a veces pongo 6 ideas y las conecto. Entonces yo lo que hice fue, voy a crear una plantilla, un template, para que cada vez que necesite ese tipo de diapositiva, no me more todo el rato haciendo eso para que bonito, sino que simplemente, pum, un clic. ¿Se acuerda que la diapositiva, Esas son las que sigo usando. Así resumí toda mi literal, residencia. voy a ponerlas, voy a hacer el B-roll, estamos en el minuto, ok, voy a ponerlas, les voy a mostrar y eso es súper fácil de hacer. Es demasiado útil. Súper fácil. Demasiado útil. Uno las puede hacer incluso bonitas para que tengan el logo con yo no sé qué del hospital, que se vea bonito. Y sí, entonces necesito dividir la presentación en 3 columnas. Tengo la diapositiva de 3 columnas. De 2 columnas, 2. En 6 ideas vertical, en 6 ideas como en lista y cada una le sale algo aquí. Listo. Todo eso. Yo le generé un montón. Ustedes se van a demorar como mientras lo hacen y después Pero después va a ayudar muchísimo. una gran cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo lo que hago es precisamente con el formato que tenemos del de tutorías. Entonces yo lo que hice fue cuando pues yo resumo todo en diapositivas, pero cuando me toca hacer una presentación, entonces lo que hago es que cojo esas diapositivas específicas, las saco aparte y en patrón de diapositivas quito el logo de Quita el logo literal y pongo el de la pongo el Javeriana otro. y cambio unas cositas y ya. Exacto. Y ya, mis diapositivas formato PUJ son las mismas de tutorías Con el otro logo. Con el logo de la Javeriana. Y unas que hice para la ACME eran iguales. O sea, ACME aquí, el logo y ya. Y el resto Eso eran mis mismas diapositivas. Ayuda muchísimo. Y Yo es me acuerdo que fundamental. nosotros siempre que hacíamos, a mí me pidieron ese formato como 6 residentes. Es fundamental. Ayuda mucho, sí. Ok. Siguiente obligación. ¿Cómo preparar artículos para club de revista? Ok. Yo creo que lo más importante para uno poder preparar artículos es entender qué le tiene que buscar al artículo. O sea, estamos hablando específicamente de club de revista. Como qué le tiene que buscar al artículo. Yo tengo un video de eso en el canal por si se lo quieren ver, pero pues como, por ejemplo, OR, RR, HR, ¿qué es? O sea, como, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto el intervalo de confianza? ¿Cómo interpreto una P? ¿Cuándo necesito que la P sea menor a 0.05 y cuándo no? Las cosas muy básicas, Sí. muy básicas, que eso no es de ser epidemiólogo, no es de ser nada. Es que usted pueda decir, no, o sea, la intervención sí sirvió porque lo de R está abajo de 1, el intervalo de confianza no cruza la unidad y tiene una P estadísticamente significativa. Si usted entiende esa secuencia de palabras, va a poder interpretar. Le va a ir Sí, muy bien sí. en los artículos de revista. Y, o sea, eso sería como para casi toda la parte de los artículos, tanto observacionales como ya como analíticos. Y las revisiones sistemáticas, pues entender también las cosas mínimas, o sea, como un forest plot. Cómo se lee, este es el cuadrito, que es el intervalo de confianza, que el rombo es el acumulado. Como esos datos básicos, con eso usted en general le va a ir como muy bien. Entonces diría que lo primero es como tener claro esos pequeños conceptos básicos. Digamos, alguien no sabe eso. ¿Se le ocurre algún recurso para aprenderlo? Pues uno literalmente busca Google OR, pero Como a necesidad. a necesidad, ¿Qué pero significa literalmente esto? yo le diría como, o sea, eso yo creo que ni siquiera lo leí. Ay, lo peor es que sabe Yo tengo el dónde- video hecho, o sea, yo les O sea, diría, ¿en el video miren el explica video. los conceptos? En el video yo digo que es OR, que es RR, que es Ah, HR, bueno, ahí está. cuando busca que cruza la unidad y cuando no, dependiendo de si es superioridad o no inferioridad, pues uno quiere que cruce o no cruce. Eso está explicado en el video, se llama cómo interpretar un artículo científico, creo, y cómo interpretar Perfecto. un metaanálisis. Perfecto. Creo que se llama así, Entonces, busquen, y ahí si está. no saben, ahí está la información. Literalmente yo expliqué cómo preparaba mis artículos de club de revista y eso fue antes de entrar a la residencia y los preparé exactamente igual en la residencia. Es que eso siento que no le enseñaron bien. Sí, ahí el doctor Dennis, Dennis tiene hizo el su trabajo. punto a favor. Entonces yo diría, uno, eso. Sí. Conceptos básicos de uno que va a buscar dependiendo del estudio. 2, si uno está preparando específicamente para clubes de revista, pues es muy importante siempre saber en dónde se publicó el artículo, ¿sí? Como la revista qué es, qué tipo de revista es, como lo de Q1, qué índice de impacto tiene y todo ese tipo de cosas. Eso uno lo busca en internet como Simago y cosas así, Sí. y ahí sale. O sea, como buscar la revista de dónde es y qué tan importante es. Sí. Y dependiendo de con quién usted haga el club de revista, le van a preguntar por el autor. Como, ¿y el autor quién es? Ah, no, el autor es el director del departamento de nefrología del Massachusetts General Hospital. Ah, listo, perfecto. O sea, es un man que sabe el tema. Sí. Sí, o sea, no es un hematólogo hablando de, no sé, de hiponatremia. Sí. Algo así. Entonces, como que eso importa muchas veces dependiendo de quién le haga uno el club de revista. Eso. 2,
como las cosas que uno sí o sí tiene que irse a revisar, y yo me di cuenta que uno también se va a fijar eso ya cuando va a analizar, por ejemplo, estudios para lo que hablamos ahorita de la presentación. Entonces, como criterios de inclusión y criterios de exclusión. Eso es fundamental revisarlo. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo de mi presentación de trombosis esplácnica. Me acuerdo que el artículo, el único, ya dijimos que estaba cancelado, ¿cierto? Pero habían como unos observacionales que decían que de pronto servía, y también eso lo citaban. Pero cuando uno se iba a ver, la población de esos estudios era una población en donde habían excluido a los cirróticos, a los pacientes con mieloproliferativos y a los pacientes con HPN, que son el 90% de los pacientes que hacen trombosis esplácnica. Entonces, ese estudio no sirve de nada. Sí, no me sirve para la población que yo voy a manejar. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión son súper importantes para usted decir, sí, o sea, este es un estudio de una población que se parece o de una población en la que realmente me interesa estudiar esto. ¿Listo? O sea, ni que no tanto a la que a mí me importa, sino a la que realmente importa estudiarle eso. Sí, sí, o sea, porque pues uno le debería importarle a la población que se va a presentar con uno. Exacto, pero o que sea la gente, sí, que uno, por ejemplo, sí, no sé, o sea, cosas así, como que si hacen ya unos criterios de inclusión súper específicos, yo no sé qué uno va a decir, ese estudio no sirve mucho, porque no se va a poder acoplar a la vida real. Sí. Entonces, inclusión, exclusión, me parece como fundamental que uno tiene que saber, entender cuál es el outcome primario y cuál es el outcome secundario, o sea, qué estaban buscando y qué no. Eso es súper importante porque cambia mucho usted qué conclusiones va a sacar de un estudio. Sí. El ejemplo grande es muchos estudios de falla cardíaca son así. Desenlace primario es disminuir BNP y el desenlace secundario es mortalidad. Uno le gustaría al revés, ¿no? Porque uno no puede, o sea, usted no puede afirmar un desenlace secundario. Usted lo puede sugerir, pero no lo puede afirmar. Usted no puede decir, iniciar este medicamento disminuye mortalidad. Pero si es el desenlace primario, usted ya sí lo puede decir. Entonces, cómo saber qué estaba viendo el estudio es fundamental. O sea, ¿qué evaluaron? ¿Qué evaluaron? Dependiendo de usted dónde lea cómo lo evaluaron y eso sí, para mí ya se vuelve muy estadístico. Como no hicieron un modelo con un log rank y yo no sé qué, y hay un montón. Sí, eso ya no está. Para mí eso ya no me parece tan fundamental. Obviamente, búsquelo para su club de revista. Como en este estudio en particular hicieron esto, pues busque qué es. Por si se lo preguntan, usted lo tiene ahí anotado. Pero que usted tenga que saber eso, pues no. Sí. Sí, o sea, como que tenga que saber eso necesariamente, diría que no tanto. Entonces eso, Después de eso, ver la población, fundamental. O sea, como ya sabe cuáles fueron los criterios de exclusión y de inclusión y exclusión. Y siempre la tabla 1. La tabla 1 uno tiene que ir a verla. La tabla 1. Porque la tabla 1 es siempre la de los pacientes. Exacto. La de los pacientes. Entonces, edad promedio, FEI promedio. Entonces, no sé, por ejemplo, usted le dicen, hicimos un estudio de falla cardíaca con FEI preservada, pero la FEI promedio fue 41%. Pues no, ¿sí? O sea, necesito uno que sea en 50, 60, que son los que realmente son FEI preservada. Sí. O ya sé que este estudio solo me sirve para esto. ¿Qué edad? Como qué tan enfermos estaban. Eso cambia muchísimo. ¿Sí? Entonces, la tabla 1, fundamental que uno analice y que vea que entre el control y la intervención son parecidos. Algunos estudios que uno le ponen la P, buenísimo, para ver que no hubo estadísticas, pero hay otros que no. Entonces uno le toca ver como, bueno, no, estaban mucho más enfermos a los que le pusieron la intervención o estaban mucho más sanos. Entonces, de pronto por eso se murieron menos, cosas así. Entonces, tabla 1, fundamental. Y luego ya irse a analizar los resultados con lo que dijimos. Si usted entiende ORR, HR, intervalo de confianza, usted lo que tiene que ir es saber eso de los resultados. Como desenlace primario, sí o no. Cómo quedó lo que midieron, ¿es estadísticamente significativo o no? Sí. Ya. Entonces yo creo que si usted saca eso, ya con eso usted puede como irse con confianza a un club de revista. Y lo último es tener su opinión del artículo. Como qué limitaciones le da el artículo. Y eso sale de todo lo que hablamos. Como no, es un artículo que fue solo en población afroamericana. O es un artículo que solo tenía este tipo de pacientes. O excluyeron a estos. Si lo hicieron bien, va a surgir esas... Usted va a surgir ese comentario suyo de las limitaciones, sí, no. Okay. Diría que eso sí. Pero el video más o menos es lo que estoy diciendo con ejemplos y con bla. Sí, mucho más explicado. Pregunta. Digamos que le dejaron el club de revista de la trombosis. No, nunca he leído ese tema. ¿Le vería la utilidad a primero revisarse el tema con algún artículo de revisión y luego sí entrar al artículo como para tener, por ejemplo, conocimiento de, ok, estos criterios de inclusión no tienen mucho sentido, de inclusión-exclusión, porque me sacaron a la mayoría de la población? Me parecería difícil. Yo diría que no es algo necesario. Okay. Diría que es algo que uno como que va adquiriendo con el tiempo. O sea, como porque usted normalmente, ya específicamente en la residencia, lo ponen a revisar artículos pues de cosas que en teoría uno sabe. Pero digamos que digamos que uno no sabe, me parece complicado porque yo le diría que si tiene el tiempo lo haga. Ok.
que si tiene el tiempo lo haga. Y de hecho muchas veces eso lo valoran. Yo me acuerdo mucho que el doctor Denis, si uno le decía como, no, pero es que yo busqué y, por ejemplo, esta vaina es carísima. Eso no estaba en el artículo. Sí. Ese medicamento es carísimo. O yo busqué y ese medicamento ya lo pusieron en tal guía. Entonces, bueno, o sea, ya con base en ese estudio tomaron esa decisión o no estamos de acuerdo con esa decisión. Entonces, ahondar un poquito más allá puede servir. No me parece algo necesario, pero si lo puede hacer sería bueno. Ok, perfecto. Siguiente. Estudiar para parciales. Estudiar para parciales. Yo diría que depende del parcial, ¿no? Ejemplo, hay parciales de promoción en residencia, que es, por ejemplo, mi parcial del piso de medicina interna, para pasar del primer al segundo año. Sí. En mi residencia no es así, sino que nos hacen parciales en el piso de medicina interna, que es como la rotación, pues, como en donde usted ya aplica todo lo que sabe. Entonces, en el parcial del R1 hay mucha gente súper estresada, ¿no? Como, no, pues que me van a preguntar qué estudio, y es como, no se puede estudiar. Sí, o sea, ¿qué puede hacer uno? Identificar qué cosas sí o sí le van a preguntar. Ejemplo, siempre ponen un electro y siempre ponen una radiografía. Estudia electro y radiografía. Como cómo interpretarlo, qué ver en la radiografía, pero no puede estudiar absolutamente nada más, porque literalmente el parcial es que llega el profe, lo llama y le dice, veas al paciente de tal cama, nos vemos en 1 hora. El paciente puede tener lo que él quiera tener. Y además puede que incluso el paciente tenga X patología, pero si el profe llega y le dice, asumamos que el man se lo puede desviar a cualquier patología. Cualquier enfermedad. Entonces es imposible estudiar. Entonces, para ese tipo de parciales orales, salvo que haya una lista específica de temas, mi recomendación es no estudie. O sea, siga su vida normal y siga estudiando las cosas de sus pacientes y demás, pero no se ponga a estudiar. Aquí es donde yo creo, por ejemplo, si yo sé que es el electro y yo sé que no soy tan bueno en electro, o me falta, o no sé, o me dijeron que es que pregunta un electro así enredadísimos, ahí es donde siento como algo, como por ejemplo los casos clínicos de Medscape podría ser útil. Porque no me pregunta un tema en particular, me pregunta la habilidad de las interpretaciones. Aquí, por ejemplo, o sea, yo siento que si yo generalmente no tengo un temario, no tengo nada, quiero meterle un poquito la ficha, aquí es donde tal vez yo consideraría, bueno, voy a ver qué tal los casos de Harrison en los temas como que más me pueden salir, como que sí, como yo... lo que más tenemos hospitalizado acá, etc. Como tal vez yo haría eso. Sí, creo que ahí podría servir ese método de estudio. Pero de resto, imposible. O sea, y yo siempre le digo a los R1 como, no se estrese. Y son como, no, yo lo voy a poner al final, ¿qué va a aprender en 15 días? Póngalo ya. O sea, yo siempre, apenas me decían, ya pueden programar el parcial, lo programaba para el siguiente día. Para salir de eso. Sí, ya. Ya, o sea, eso es lo que es. Uno va y sabe lo que sabe y ya. O sea, como... Entonces, para ese tipo de parciales, mi recomendación es, 1, no estresarse, y 2, pues, no estudiar, a menos de que haya algo particular. Exacto, que usted diga, esto lo puedo estudiar. Eso estudia desde el primer día. Exacto. Y ya si es un parcial específico, como de los que, por ejemplo, en mi residencia también teníamos parciales de temas específicos. A uno le decían, estos son los temas. Entonces yo creo que ahí sí ya el estudio uno lo tiene que dirigir mucho al tipo de parcial que le van a hacer. Me explico, en mi residencia a uno siempre, nos dijeron desde que entraron, no se pongan a estudiar los temas, véanse las clases y apréndase las clases. Véanse las clases, apréndase las clases y ya. Así fueron todos los parciales de mi residencia. Sí, o sea, no es como, ay, no, pero yo soy residente, entonces tengo que estudiar para la vida y no sé qué. Sí, pero pues necesita pasar. Los parciales salen de ahí. Necesita pasar. Sí, o sea, necesita pasar y necesita que le vaya bien el parcial, pues estudie para el parcial. Entonces diría que si en la residencia el estudio es con base en todo lo que dijimos, si estamos hablando solo de estudiar para un parcial específico de un temario, ahí sí estudie solo para el parcial. Sí, de acuerdo. Ahí pues lo que le toca hacer a cada uno es preguntar a los otros residentes más arriba, bueno, ese parcial sale de la clase, sale de dónde. A veces puede salir de un libro. Eso pues pasa mucho, por ejemplo, en parciales de rotaciones. No el parcial de la residencia, sino, por ejemplo, no, en reumato hacen parcial. Sale este libro. En dermato hace parcial. Le hace esto. Como siempre preguntan esto. Entonces uno, listo. Y uno se prepara para eso, pues porque igual el objetivo es graduarse. Entonces, sí, es verdad. Entonces, y no siempre porque usted sepa un montón le va a ir bien en el parcial, porque puede que son ciertas cosas específicas que a ese profe le gusta preguntar que no sirven para la vida, pero se lo va a preguntar en el parcial. Sí. Entonces, ¿Qué porcentaje de pacientes en Colombia tienen X cosas? Eso está en ese libro. Ajá. Y nada más. Sí. Exactamente. Ok, perfecto. ¿Algo más para parciales? No, diría que no más. Listo. Y creo que solo nos queda último y es como esas tareas cortas, chiquitas, pequeñas, que tal vez se pueden acumular, a veces incluso pueden ser autoimpuestas. Por ejemplo, no sé, llega un paciente, tiene una enfermedad como no es de medicina interna, es como esos pacientes pediátricos que es una enfermedad de pediatría, pero pasaron y yo quiero saber como algo chiquito. ¿Cómo hacía esas?
Eh, Creo que ahí UpToDate era la herramienta fundamental. Diría que no necesariamente tiene que ser UpToDate. Cualquier base de datos en Ujú, donde usted pueda consultar rápido un ujú, tema y que sabe que tiene el resumen grande, yo diría que eso. Por ujú. ejemplo, no sé, ese ejemplo del paciente pediátrico que pasa, UpToDate, Some Iron Recommendations, y me lo leo. Ah, ok, no sí, porque yo estaba pensando todo el No, no, artículo no. O de... sea, la cosa específica que necesito, por ejemplo, tareas Sí, chiquitas. ¿Cuál es el rendimiento de esta cosa? ¿Cuál es tal vaina? sí, sí. Como causas de falsos negativos O de a tal mí me cosa. interesa saber un poquito, o sea, que no sé, quiero saber anemia Fanconi, no sé, alguna cosa así, como, ¿qué es eso? Me iría Sí, al Summary Recommendations de ok. UpToDate, o si uno no tiene UpToDate, en Medscape también hay Ujú, un, ¿cómo es que se llama? Bueno, la página inicial de Medscape que tiene como ujú, el resumen. Casi todas las bases de datos médicas, Medscape, que es gratuita, tienen una página de resumen. Yo ujú. diría que eso. Y si son tareas particulares de cosas muy específicas, yo siempre primero buscaba si estaban en UpToDate. Y si no, pues ya a uno le tocaba empezar a buscar rebuscado, como una vez me preguntaron, ¿por qué los opioides empeoran el dolor en la migraña, en neuro? Eso no está en No UpToDate, no está está en ningún lado. Entonces me tocó irme a PubMed, como Ajá. opioids, migraine, y buscar y bla, hasta que encontré uno que la explicaba y la fisiopatología, y yo, listo. Pero el resto, bases de datos, como tener su base de Ajá. datos preferida, Y porque a ahí usted buscar puede ahí. ir a buscar esos daticos Ujú, y ese resumen rápido que necesita. sí. Para, por ejemplo, ese tipo de tareas, yo siento que en este momento tal vez no, pero en el futuro creo que vamos a tener una Uf, inteligencia ChatGPT, artificial algo así. muy buena que va a poder responder ese Pues de tipo de hecho, cosas. Google tiene una que es Sí, Google sacó, ¿cómo se llama? Yo hice un video de eso y todo. MedPalm, creo que es. MedPalm. Ujú. MedPalm. Ellos tienen una que están desarrollando y que es brutal. Y, Ahorita hay una que se llama, o sea, una nueva. Yo quería revisarla, hacer un video de eso, porque dicen que también muy buena, y, que le va incluso mejor que la última versión que es GPT en el USMLE, con un montón de casos clínicos. Y... y hay una que se llama, es que yo no la uso, pero la escuché ahorita que estuve en Barranquilla, Science Reports, algo así. Bueno, les quedo viendo el nombre, pero es una. Por ejemplo, en ChatGPT el problema muy grande es que usted le dice, dame el último artículo de tal cosa, y no, ChatGPT Sí, en no. medicina falla No, sí, durísimo. esa nueva, que tal vez estamos hablando de la misma, da Entonces, los artículos de donde sí, sacó, sí. es para buscar evidencia. Usted dice Ajá, como necesito estudiar este tema y pum, le dice cuáles son los artículos que usted sí o sí sí, necesitaría leer. sí. Entonces, sí, a futuro Entonces, a vamos a futuro, tal tener vez, herramientas de sí, si ayudas escuchan esto en un adicionales. par de años, tal vez haya una muy buena Si no le dice, inteligencia oye, ¿cuál es artificial. la falsa positiva de tal cosa? Y, Por qué la migraña se me...? y ahí le sale. Ahí Pero está. por ahora toca buscar. Listo. Bueno, déjenos saber si ustedes tienen más preguntas en los comentarios. Por ahora eso fue todo. Nos vemos a la próxima.